Bueno, hermanos, vamos a hacer un nuevo estudio porque he escuchado en muchos lugares, en varios lugares, no muchos, pero sí en varios lugares, donde algunos incluso predican que hay que unirse, que hay que estar todos juntos, etcétera, etcétera. Yo no estoy en contra de que todos debemos unirnos para ayudarnos, pero nosotros tenemos que estar pendientes de lo que nuestro Padre Celestial necesita. ¿Para qué somos nosotros como iglesias de Dios? Iglesias de Dios. Veamos 2 Corintios, por favor, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 2. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En el 2. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Ven? Nosotros tenemos esta esperanza. Y no dudo que muchas personas la tengan también. Veamos 5, 19, 20. Leamos el 19 y el 20, ahí mismo, capítulo 5. Dice, y todo, desde el 18 vamos a leer, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, ¿para qué somos nosotros las iglesias? Somos embajadores. Y no es para empoderarse, tener casas, tener coches, tener trajes y estar en opulencia. No. Es para que anunciemos que salves tu vida. Avisar para hacer las paces con Dios. Si estás en peligro de muerte, ¿se lo dices o no a la persona? Se lo dices. Por eso es importante predicar la palabra de Dios en verdad. ¿Y qué es lo que a Él le agrada? ¿Y por qué suceden estas cosas? Pueden ser cuestiones médicas, catastróficas, no sé, tsunamis, terremotos, mucho. Incluso persecución a las personas que realmente están con Dios. ¿Reaccionará la iglesia? Nosotros como iglesia, nosotros no podemos cerrar la boca. Y todo el caos, sí lo sabemos cuándo empezó. Todo el caos comenzó desde Edén. Ahí empezaron los problemas. Desde ahí. Entonces, no es de ahorita. Comenzó en el huerto del Edén. Ahora, ¿debemos unirnos a Cristo? ¿Debemos unirnos en Cristo? En Cristo sí. ¿Olvidar a qué iglesia perteneces? Contéstenlo ustedes esa pregunta. ¿Olvidarte del ego? Yo no estudié, hermanos, en una escuela para pastor, ni fui enseñado por jesuitas, ni aprobado por las iglesias católicas y un montón que están ahí en los centros evangelistas y en las escuelas. Ellos son los que aprueban todo ahí. Bueno, y si no estás conforme a esas doctrinas, no logras tu título de pastor. Yo no estudié en escuelas para pastor, pero sí he deseado ser
después de tanta problemática que tuve, sí, he decidido ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí lo he decidido con todo mi corazón. Y eso es lo que trato de hacer. Y comunicar a mi semejante lo que aprendo con su palabra de Dios. Aunque también sé que la palabra de Dios fue muy manoseada y escondida. Pero estudiando muchos asuntos puede uno llegar a la verdad. Y cambiaron algunas cosas, no todo. Y como les vuelvo a repetir, la Biblia es un todo. Y si la Biblia es un todo, entonces nosotros no podemos tener en ningún momento un poquito acá y que contradiga por el otro lado. No. Por eso debemos estudiar bien. Entonces, no podemos unir doctrinas no enseñadas por Cristo como piensan muchos. Ahí lo andan diciendo, hay que juntarse, hay que unirse. Yo estoy de acuerdo, hay que unirse, pero hay que unirse en Cristo primero. Él es nuestro creador, Él es el dueño de todo. Y todo esto que pasa, aunque haya ruidos y rechinidos, todo funciona en su función. Y Dios está al tanto de todo y de todos. Y obra para bien. Y concede, da permisos, permite que muchas cosas suceden. Acuérdense que a Job lo atacó Satanás. Lo permitió Dios. ¿Cuántas cosas no ha permitido Dios para que haga volvernos a su palabra? Entonces, todo lo que sucede, todas las calamidades y todo lo que sucede, enfermedades, muertes, catástrofes de todo tipo, todo nos redime y da un significado. Veamos por favor Corintios, ahí mismo, en 2 de Corintios, veamos 4, capítulo 4. Leamos el 17 y el 18. Fíjense lo que nos dice aquí. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué estábamos pensando? Dice, debemos estar en Cristo Jesús, unirnos con todos los que estén verdaderamente en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice por allá? El que no quiere saber las cosas, bueno, pues hay que sentir misericordia. El que duda, hay que ayudarle a que sus dudas se disipen. Al que no tiene el Espíritu Santo, hay que ayudarle a que lo encuentre. Eso es lo que hay que hacer. Y todos, volvamos a repetir aquí, en el 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y aquí en el 4, 17 y 18 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay que aplicar los contextos. Hermanos, les vuelvo a decir, hemos tenido muchos estudios y yo me atrevo a decirle, hermanos, porque creo que estamos aprendiendo y está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Porque Él nos dio potestad de ser hijos de Dios y por lo tanto todos somos herederos y todos somos hermanos. Entonces, no es tanto los sermones, hermanos, no es tanto los sermones,
no tantas ya las citas bíblicas. Ya tenemos ahorita la sensibilidad. Con todos los estudios que hemos tenido, en cierta manera ya hay algo necesario para que conozcamos a Dios y saber su propósito. Ahora, ¿qué falta? La compañía y palabras de aliento son necesarios, y apoyarnos en Dios primero, y apoyarnos nosotros para estar con Dios, y así poder llegar a nuestro hogar permanente, como nos dice aquí. ¿Qué nos dice aquí? Que tenemos un edificio, una casa, no hecha de manos. Así es, hermanos. Y ahora, y también sabemos lo que tenemos que pasar. Veamos Génesis, por favor, 31, desde Génesis, vamos a ver. Génesis 31, versículo 41 y 43. Dice aquí: así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿A quién le está diciendo esto? Esto le está pasando a Jacob cuando trabajó por su esposa. Y su suegro Labán le hizo varias cuestiones no recomendables. Ahí le está diciendo, tuvo aflicción. Es lo que nos pasa aquí ahora. Pero si Dios no estuviera con nosotros, como le dice aquí, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y te reprende. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Qué pasó con Job? Veamos Job. Ya hemos visto, a Job le fue muy mal, sí lo sabemos. Pero vamos a ver Job 30, 27. Comprendiendo nosotros la palabra de Dios, sabemos lo que sucede. Dice Job 30, 27. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Le permitió a Satanás de alguna manera molestar a Job, y vaya que lo molestó. Es lo que está pasando ahorita. Les ha permitido a muchas personas, pues, que no están con Dios, discípulos de Satanás, ahogar a las gentes, matar gentes, hacer un montón de experimentos, o no sé exactamente, ni lo puedo decir. Pero todas estas enfermedades y calamidades y todo esto que sucede, Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Porque esta es una cuestión muy importante. Es para probarnos. Sabemos por lo que tenemos que pasar. Veamos Salmos 25, 18. A veces yo no quisiera ya darles mucha cita bíblica, pero tampoco puedo hablar de mi ronco pecho. Puedo decir que conozco la palabra de Dios, pero me falta mucho por conocer también. Y sobre todo, no puedo hablar de mi ronco pecho. Yo tengo que hablar con la palabra de Dios. Salmos 25, versículo 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Se lo está diciendo, le está pidiendo. Mira, dice. Mira, mis enemigos cómo se han multiplicado. Mira mi aflicción y mi trabajo, dice el 18. Y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. ¿Qué más podemos pedir?
Sabemos todo lo que tenemos que pasar. Se lo vuelvo a repetir. Veamos 13:21 en Mateo. Sí, Mateo capítulo 13. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es la parábola del sembrador que vimos ayer, o antier, no me acuerdo. Les dije que por favor, estudiaran esa parábola y nos va a dar mucha información y sabiduría. Entonces, aquí nos está diciendo, categóricamente nos dice, Mateo 13:21, repitamos, lo dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Le pasó eso a Jacob? Jacob cumplió doble trabajo y todo, y finalmente, porque Dios estaba con él, lo apoyó y logró su esposa. Bueno, no vamos a hablar de nombres y nada ahorita, pero eso es lo que pasó. Veamos Juan capítulo 16, veamos, Juan 16, aquí está, veamos Juan 16:33, Juan 16 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí hay una música de aquel lado, libre, gritan que pueden gozar, que pueden todo, según eso es una canción para Dios. No sé de qué están hablando, sinceramente. No dicen libres de qué, ni en quién se van a gozar, no, solo dicen todo eso y con un ritmo bastante escandaloso. Entonces, no podemos nosotros estar pensando así. Sin embargo, escuchamos por todas partes. Entonces, Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Romanos capítulo 8 y 18. Capítulo 8, versículo 18. Lo veamos. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Ofreció dinero. Ya vimos este pasaje de Simón. Ya lo vimos. Ofreció dinero para que él tuviera lo mismo. Es lo mismo que hacen todo el mundo. Ahí van, les piden dinero, les piden esto, les piden todo. Es cierto, los pastores y en algunas iglesias viven de las ofrendas de las personas que van. Pero eso no quiere decir que estén pide y pide a cada rato. Y como les dije, no es para empoderarse, no es para tener casas, edificios, coches, buenas ropas y etcétera, etcétera. No, es para que las iglesias apoyen a salvar la vida. ¿Con qué? Con la palabra y confianza que debemos tener en la predicación, en lo que nuestro Padre Celestial nos ha fijado. No hay más. Veamos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1, en el 17. Dice, así que al proponerme esto, usé quizás la ligereza o lo que pienso. Perdón, me equivoqué, es Corintios, no. Vamos a ver, es Segunda de Corintios. Aquí está, Segundo de Corintios, capítulo 1. Estaba yo leyendo en primera. Segunda de Corintios 1:7. Dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones,
también lo sois en la consolación. ¿Quiénes son ellos? Los que son discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Los que no, porque si no tienen ganancia, no dan nada. Todo lo que quieren es ganancia, nada más. Uno como responsable, como siervo de nuestro Señor, uno ve la manera de ir consiguiendo poco a poco. Pero no andamos exigiéndole ni a Dios ni a nadie las cosas. Veamos Santiago 5:10, veamos Santiago. A veces me da no sé cuánto decirles tantos versículos, pero hay que saber la palabra de Dios. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. ¿Qué no le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, hermanos, esto es algo bastante fuerte y lo debemos ver. Vean, nuestro Padre Celestial está atento de nosotros. A mí me gusta mucho hablar de Ezequías porque fue un buen hombre, fue un buen rey, pero se le olvidó finalmente lo que debería de hacer. Vamos a ver Isaías. ¿Dónde está? Aquí está. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque nuestro Dios derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeran, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Eso es lo que ha hecho nuestro Padre Celestial con todas estas personas que no están en su camino. Les ha cegado, pueden leer, ya se los he dicho, pueden leer muchas veces un capítulo, un versículo, un lo que sea. Si Dios no te abre la mente, si no te lo revela, no lo vas a entender. Y para que lo entiendas, hermano, necesitas estar en oración. Ya vimos también la cuestión de las oraciones. Así es la contaminación. Ahorita mira, toda la contaminación, ahorita, actual, hay menos vehículos en la calle. La contaminación de gases bajó. De alguna manera, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos viendo que nuestro Padre Celestial, de alguna manera, todo tiene un efecto y una acción y un efecto, ¿verdad? Y esto está pasando con los autos, con los aviones, con los trenes, con muchas situaciones que están sucediendo. Y esto no es discriminar a nadie. Lo que sí afecta más a los que no cuidan su cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo es el templo de Dios. Es la iglesia, es el templo de Dios donde Él debe morar su espíritu. Y si no lo cuidas, a esas personas les va a tener con mayor severidad cualquier situación y calamidad que venga. Es lo que está pasando. Entonces, si observamos todo lo que sucede, incluso nos aislamos,
La soledad nos lleva a contemplar lo importante. ¿Qué es lo importante que debemos contemplar? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Veamos Lucas 5:16. Veamos Lucas 116. Ya empezó el ruido. Así pasa, pues es que ellos están en otra cosa y lejos con esos anuncios. Dice aquí, Lucas, vamos a ver. Lucas 5:16, veamos qué hacía nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? 5:16, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Es malo aislarse? No, nuestro Señor Jesucristo también lo hacía y gozaba de la comunicación con su Padre. Veamos ahí en el 9, Lucas 9:29, veamos, 9:29, dice aquí, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Él oraba con tanto fervor que todo en él cambiaba, Entonces, y estando solo por allá, y cuando venía aquí lo veían sus discípulos, también cuando estuvo un poco cerca también lo vieron. Pero dormidos, como se dormían, no miraban todo lo que pasaba con nuestro Señor Jesús. Entonces, pues para acercarnos a Dios y al prójimo, hermanos, tenemos que a veces aislarnos y estar con buenas palabras, con buenos sentimientos. ¿Cuánta gente hay que todo les molesta? Si tú no estás en su plan de pensar, te atacan. Si tú no estás en un plan que es correcto ante ellos, supuestamente, también te atacan. Entonces, hermanos, no podemos. ¿Qué pasó? Veamos Juan 9. Vamos a ver, San Juan, capítulo 9, vamos a ver el versículo 3. Vamos a ver. Aquí nos habla de algo que sucedió hace mucho tiempo y que es muy correcto. 9:3 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con José? Ahí tenemos un ejemplo. A José lo echaron al pozo, llegó a Israel, llegó a Egipto. En Egipto fue una gran persona. Ahí Dios lo apoyó, porque él era buena persona. Él estaba con Dios y reconocía. Sin embargo, se llegó a casar con una persona pagana, hija incluso de un sacerdote pagano. Sí lo hizo. Pero todo lo que sucedió, después los hermanos de él llegaron a Egipto y ahí encontraron a José. Todo eso sirvió para que se acercaran nuevamente a Dios y al prójimo. ¿Quién era su prójimo? Su hermano, al cual habían abandonado y lo habían hasta vendido. Y llegó a Egipto ahora sí que por acción de Dios. Dios lo apoyó y ahí lo hizo una buena persona. Entonces nosotros no tenemos que estar haciendo, como hablan mucho por ahí, teorías conspirativas o especulaciones o acusar sin conocimientos. No. Cada acción o desastre no es juicio de Dios. Lo que hicieron sus hermanos de José fue obra de ellos. Lo que hizo Dios fue, con todo eso que sucedió, vinieron en un momento dado acercamientos a Dios y al prójimo, a sus hermanos. ¿Ok? Entonces, no debemos estar especulando ni acusar sin conocimiento. Cada acción o desastre no es juicio de Dios. Dios lo único que hace, permite ciertas cuestiones para llamar la atención a volverse a Él y valorar sus dichos y no dañarnos a nosotros mismos.
Si vemos ahí, veamos Lucas, ¿qué pasó ahí cuando cayó una torre? Lucas, vamos a ver, Lucas 13, 2, 4. Lucas 13, capítulo 13, y vamos a ver 2 y 4. Dice aquí: respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? En el 3, os digo que no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, a algunos les pasan alguna catástrofe, alguna desgracia, algún evento, sí les pasa, pero no por eso son más pecadores que nosotros. Si no se arrepienten, dice aquí nuestro Señor Jesucristo, todos van a perecer. ¿Qué vimos allá? Nosotros estamos viendo hacia nuestra casa celestial, hacia allá, y son cuestiones no pasajeras, son eternas. Todo lo que sucede es pasajero, ¿sí o no? Ya lo vimos. Si quieren lo volvemos a repetir, allí está en Corintios, lo podemos estar repitiendo, pero lo que no quiero es gastar mucho tiempo, porque si no, no vamos a terminar. Esta aportación que estoy presentándoles ahorita, miren, de veras, yo anoche, no sé, anoche la quería yo hacer, hace rato también, y ahorita ya finalmente la vengo a hacer porque siento que la debo hacer. Algo me dice, comenta esto, ¿para qué somos nosotros las iglesias? ¿Para qué? Entonces, en ese sentido estoy aquí, hermanos. Entonces, Dios lo que hace es llamar la atención de todos nosotros para que volvamos a valorar sus dichos, no dañarnos a nosotros mismos. Dios nos atrae de alguna manera, permite cuestiones. ¿Por qué? Porque permite para que así nosotros podamos regresar a Él. Y nos ayuda a valorar mediante esas pruebas a quién podrá pasarlas y podrá estar inscrito en el libro de la vida. Y así nosotros en estas pruebas, nosotros estamos a prueba, no Dios. Él no cambia nunca, nunca dice una cosa y luego otra. Él dio la promesa y nos pidió ciertas cosas. También se aceptaron. Primero fueron cuando Moisés, después fueron en otros sentidos. Pero hubo mucha variación y se abandonó a Él. Y estos males, les vuelvo a repetir, comenzaron desde la caída de Adán. Y ha habido aflicciones, muchísimas, eventuales. Pero todas esas aflicciones no son permanentes. Y Dios no es un sobreprotector, pero sí muy fiel a su promesa. Entonces nosotros como humanidad nos hemos olvidado y somos desagradecidos con Él. Cuando todo va bien, hasta de Dios se olvida todo el mundo. Pero en una eventualidad con problemas, voltean a Él inmediatamente y hasta le reclaman. Entonces, cuando primero, ¿qué debemos estar haciendo? Debemos agradecer que nos provee y cuida. Y también debemos de pensar que algunos tenemos más que otros. Y no estar pensando en cuestión. Mira, ahorita han suspendido juegos, han suspendido eventos, han suspendido un montón de cosas. Todo eso está suspendido. Pero todos esos son elementos que causan un efecto, pero el efecto que causan es mucho mayor el bien que ha de regresar, porque vamos a volver a Dios. Miren, veamos Nehemías. Ayer andábamos buscando Nehemías, si se acuerdan, creo que está atrásito de Esther, no me acuerdo. Esther. Vamos a ver.
Vamos a ver Nehemías. Veamos Nehemías 9, del 29 al 31. Capítulo 9, del 29 al 31. Desde el 27 podemos leer. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. 28. Pero una vez que tenían paz, lo que les acabo de decir, cuando estamos tranquilos, ni de Dios se acuerdan. Aquí dice 28, para una vez que 28, Nehemías 9, 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. El 29, les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Y les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Todo eso pasa cuando todo está en paz, tranquilos. Y nada más sucede algún imprevisto mal, y empiezan a clamar a Dios. Él nos escucha, pero tenemos que volver a Él. Veamos ahí, por ejemplo, Isaías 46. Veamos Isaías 46, 9. Isaías 46, 9 al 13. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir. O sea que hasta nos avisa. Anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Él hace lo que él quiere, porque son cosas buenas. Todo lo que hizo, que vio él, dijo que lo vio, que todo era bueno en gran manera. Todo era en gran manera bueno para él. Nosotros nos hemos encargado de destruirlo. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Entonces, ¿qué más estamos? A veces reclamando que, ay Dios, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Nosotros no estamos con Él. Él permite que sucedan muchas cosas para que nos volvamos a Él. Si nosotros nos volvemos a Él, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Veamos ahí Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A su propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, veamos Amós. Más atrásito, aquí está. Amós. Vamos a ver, Amós, capítulo 4, vamos a leer el 6. Dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Dios. 7.
También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice nuestro Dios. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestras higueras, y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí. Imagínense, en el 10 dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Dios. Entonces, todo ha pasado y aún así no estamos con Él. Entonces, hermanos, no podemos estar así. No podemos estar así. Unos por aquí y otros por allá. No. Entonces nosotros debemos estar constantemente viendo que estemos con Él. Veamos Mateo 7:21. Mateo 7:21. Esto es muy importante para nosotros porque es cierto, yo también estoy de acuerdo que debemos unirnos todos. Pero ¿qué nos dice Mateo? Esto es lo que hay que estar muy pendiente. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores del mal. Entonces, hermanos, pues no es posible que nosotros a todo esto no nos sintamos con todas estas cuestiones que están sucediendo. Son periodos de tribulación. Esto nos debe de redimir y nos debe dar un significado. Eso es lo que tenemos que observar. Eso es lo que tenemos que observar. Porque si no aplicamos los contextos y nada más nos dedicamos a los sermones, no vamos a ir a ninguna parte. Tantas cintas bíblicas y todo lo que hemos estado viendo, pues yo creo que ya debemos estar pendientes de que esto deje de suceder. Hermanos, les doy las gracias por escuchar y definitivamente avisemos constantemente lo que está sucediendo y no le echemos la culpa a Dios. Los probados somos nosotros para que nuestra fe siga adelante y estemos pendientes de que vendrá, de que vamos a la ciudad eterna. Y todo lo que está sucediendo, calamidades y todo, esto es pasajero, es por un ratito. Lo que es eterno es estar con Dios, estar en su casa celestial. Gracias, hermanos, y cuídense mucho, por favor.